Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerio Ebenecer, presenta Tiempos de Refrigerio, con el pastor Byron Girón, un programa donde a la luz de la palabra descubriremos las bendiciones que Dios tiene preparadas para cada uno de nosotros. Esperamos que el consejo de la palabra sea de bendición para tu vida y para la de tu familia. Bienvenidos. Hoy quiero hablarle acerca del proceso de las 7 caídas del justo David. La Biblia, amado hermano, nos muestra a nosotros a lo largo de la palabra diferentes siervos de Dios que fueron nombrados justos. Debemos de recordar que la Biblia dice justo, ni aun uno. Pero hemos logrado entender nosotros a la luz de la palabra que la justificación un hijo de Dios la adquiere cuando es justificado en Cristo Jesús. Pero cuando examinamos nosotros el contexto de la palabra, amado hermano, vemos a lo largo de la Biblia hombres de Dios que fueron llamados justos dentro de la palabra. Abraham, el justo Abraham. Abraham había en tierra de Uz, creo que dice la palabra, un varón justo. ¿Quién era? Job. Entonces, cuando nosotros examinamos la Biblia, vemos que muchos siervos de Dios fueron llamados por Dios como varones justos. Usted encuentra en la Biblia a Abraham, a Job, Lot, Noé, David. La Biblia les llama justos, es decir, el justo Lot, el justo Noé, David, un hombre justo. Es decir, la Biblia declara que son varios los siervos, porque son figuras, son ejemplos que la Biblia, amado hermano, nos muestra para que nosotros podamos considerar nuestro rostro como un espejo y poder evaluar y examinar. Fíjate, Olguita, que por lo menos 7 siervos en la Biblia fueron llamados justos. Y esos 7 siervos casuísticamente, esos 7 siervos tuvieron 7 caídas cada uno. Es decir, que ahí podríamos hablar de las 7 caídas de los 7 justos. ¿Por qué es importante poder entender esto? Mire, hermano, porque estos varones que eran llamados justos dentro del contexto de la palabra cometieron errores a lo largo de su vida. Cometieron fallas, tuvieron defectos, tuvieron faltas, pero fueron levantados por Dios. Lo importante de esto, hablando con Mauricio el día lunes que venimos, amado hermano, a las graduaciones de doctrina, tú dijiste una frase que a mí me impactó, Mauricio. Yo la había escuchado, pero la había oído, pero tal vez mi corazón no la había escuchado. ¿Es viable caer? ¿Quedarse en esa condición? No. Yo te dije obligatorio levantarse. Porque mire, hermano, tenemos que cortar la palabra de Dios de una sana manera. Porque estos 7 varones justos, diga conmigo justos, o sea, ni siquiera como usted y como yo, justos, llamados justos por Dios, y que fueron dejados en memoria, escritos dentro de la palabra como varones justos. Cometieron falta, tuvieron defectos, tuvieron errores, pero a pesar de eso, hermano, a pesar de la falta y los errores, mire, 7 faltas, dice la Biblia, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Por ejemplo,
nosotros podemos ver en las escrituras que, por ejemplo, los Gálatas, dice Pablo que los Gálatas habían caído de la gracia, pero no sabían que estaban caídos. Gálatas 5:4 dice: aquellos de entre vosotros que tratáis de ser justificados por la ley, habéis roto con Cristo y habéis caído de la gracia. Es decir, los Gálatas estaban caídos. Lo único es que no lo sabían. Hasta que Pablo llega delante de ellos, les muestra la realidad de su contexto de vida y les hace ver que el hecho de que estén tratando de ser justificados por la ley los separa, porque usted sabe que Cristo abolió la ley y trajo la gracia. Pero el Señor decía también: yo vine para que la ley se cumpla. O sea, el hecho de querer ser justificados por la ley los alejaba de la gracia, como tanto estaban rompiendo y habían caído de la gracia. Es decir, los Gálatas habían caído. Entonces, esto es importante entenderlo, amado hermano, con un sano espíritu. Padre, en el nombre de Jesús, circuncida nuestros oídos para poder entender esto por el Espíritu, y en el Espíritu, Señor, para que toda carnalidad y todo exceso de prepucio sea circuncidado de nuestros sentidos. Porque mire, hermano, dice la Biblia, tengo que tratar de cortar esto de una manera correcta. Dice la Biblia que sin santidad nadie verá al Señor. Estamos claros, usted y yo y los hermanos que me ven por la televisión, de que si hay algo a lo cual la palabra de Dios y el Espíritu Santo nos exhorta, es a tener una comunión perfecta con nuestro Dios, es decir, a buscarle constantemente y procurar en ese proceso de camino, verdad y vida, mantenernos lo más intactos posibles a lo largo del camino, porque no hay una sola persona que a lo largo del caminar no ensucie su caminar en el proceso si va en el camino, porque el camino está manchado. Pero la Biblia nos dice que debemos de procurar agradar a Dios en todo. Entonces, eso quiere decir que usted y yo debemos de caminar procurando buscar a Dios en santidad, procurar agradarle, procurar morir a nuestra vana manera de vivir, procurar morir a muchas áreas, matar muchas áreas, pelear con muchos gigantes, conquistar muchas cosas dentro de nosotros mismos. Hasta ahí vamos claros. Dígame amén si usted está claro hasta ahí, hermano. Ok. Pero de alguna manera tenemos que ser también objetivos, Pedrito. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que si la Biblia, hermano, declara que el justo cae 7 veces y Dios le perdona, eso quiere decir que es muy probable que si los justos del Antiguo Testamento, siendo justos, fueron perfeccionados en la caída y en el error y en la falla, encuentro como que es muy probable que usted y yo también podamos transitar por ese camino. Es más, dice la Biblia que justo ni aún, solo los que somos justificados en Cristo Jesús. Entonces, entendiendo esas dos aristas, amado hermano, entendiendo esos dos contextos, debemos de saber que nosotros debemos de procurar caminar lo más limpio posible delante de Dios. Pero también tenemos que ser objetivos en términos de saber que dentro de la palabra de Dios existen hombres que fueron considerados justos y que a pesar que aunque fueron llamados justos, también cayeron. Es decir, que tuvieron un proceso. Usted sabe que la Biblia dice 7 veces cae el justo. Y el número 7 dentro del contexto de la palabra es el número de la perfección. Entonces, aunque nosotros podemos estudiar bíblicamente cómo existieron, mira Mechita, qué casual
que 7 siervos llamados justos dentro de la palabra aparecen con 7 caídas cada uno. Son 49 caídas. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos la sabiduría de Dios, y esto que el Espíritu Santo te guía, amado hermano, porque no es fácil. Si el justo, dice la Biblia que difícilmente se salva, ¿cuánto no más los que no somos justos en nuestro actuar, sí justificados por Cristo Jesús? Pero si nosotros no entendemos nuestras debilidades, amado hermano, va a ser difícil que las podamos vencer. Esto no es una justificación para pecar, pero sí es importante entender que tenemos áreas de debilidad, porque si nosotros no logramos entendernos nosotros mismos en nuestra propia debilidad, hay entidades espirituales como el acusador que te pueden poner una marca personal y nunca te van a dejar trabajar ni vivir en paz por la acusación. Esto no es un permiso para ser libertino, pero sí es importante entender las dos aristas para poder vivir en libertad. En libertad de poder entender que el camino nosotros lo decidimos por la senda correcta, el camino verdad y vida, por la senda que es angosta, dice la palabra, que es difícil de transitar, o por la calzada ancha, que es lo que la Biblia declara que es el camino, es ancho el camino que lleva a la perdición. Ahora, si nosotros pensamos, hermano, que por ser hijos de Dios somos impolutos, somos intachables, aunque la Biblia declara que hacia allí debemos de caminar, no sé si me están dando a entender, tenemos que nosotros comprender en nuestro corazón, bajo la guianza del Espíritu Santo, que si los justos cayeron 7 veces en su proceso de perfección, es posible que alguien como tú y como yo, que no hemos sido llamados justos aún por Dios, sino justificados, podamos en algún momento llegar a fallar. Si un hijo de Dios no tiene clara esa situación, puede abrir puertas para que una entidad como el acusador lo ande marcando el resto de su vida con la acusación porque falló, pensando que un buen cristiano es aquel que nunca falla. Y bendita la misericordia de Dios, herjito, hacia allí debemos de caminar, porque dice la Biblia que debemos de alcanzar la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y usted y yo sabemos que Cristo Jesús, perfecto. Ahora, si nosotros creemos que por ser hijos de Dios, amado hermano, nunca vamos a fallar en nuestro caminar cristiano, podemos abrir puertas de alguna manera a la frustración, a la acusación. Podemos abrir puertas dimensionales, amado hermano, a muchas circunstancias que van a procurar parar y mermar nuestro caminar en Cristo. Iglesia, dice la Biblia que sin santidad nadie verá a Dios. Quiero dejarlo muy claro, porque si una persona trata de interpretar esto, va a decir el pastor lo que está hablando es de la permisión del pecado, y quiero decirle que no, para nada, 100% completamente por el otro extremo. Pero debemos de entender que si los justos cayeron y se volvieron a levantar, posiblemente en nuestro caminar en algún momento podamos caer. Ahora, lo interesante de esto, que caído no es únicamente aquel que regresó al licor, aquel que regresó a la vida loca, aquel que ha vivido en adulterio, aquel que ha vivido en fornicación, aquel que ha vivido en drogas. Hay unas manifestaciones de caída que son muy evidentes. Por ejemplo, uno sabe que un hermano cayó de la gracia, diría usted, cuando un día entra por esa puerta bien tuturusco. Es que yo me siento condenado y pastor, me tomé una cerveza y yo no aguanto, pastor, pero
Solo aquí Dios me puede librar. Trae un corazón contrito. Y se evidenció que cayó, porque venía tuturusco. Pero ¿qué hay de aquellas caídas que no se ven? Los Gálatas habían caído de la gracia y no sabían que estaban caídos. Por eso Pablo tuvo que llegar con ellos a decirles: mire, habéis caído de la gracia. ¿Y cómo así que caímos de la gracia? Sí, cuando ustedes están tratando de ser justificados por la ley y no por Cristo. Eso para Pablo era una caída. Tal vez usted y yo no lo hubiéramos considerado una caída, pero Pablo les dijo: ustedes andan caídos de la gracia, papaitos, porque ustedes están permitiendo ser juzgados por la ley y no por la gracia de Cristo. Por lo tanto, están caídos. Entonces, no sé si me estoy dando a entender, amado hermano. Uno puede ver que tal vez otra persona vino caída, pues porque hay caídas que son evidentes, pero hay otras que no se evidencian. Pero que aunque no se evidencien, no quiere decir que él no se haya caído de la gracia de Dios. Entonces tenemos que ser muy objetivos, hermano, para no permitir que el acusador tome radio de acción y de venganza sobre nuestras vidas. Los Gálatas habían caído de la gracia, no lo sabían, pero Pablo les abrió los ojos del entendimiento, y esa es la labor ministerial pastoral, abrirle los ojos del entendimiento a la iglesia, para que cada quien en su libre albedrío identifique si posiblemente, amado hermano, aunque hoy estemos acá, estemos caídos. Está cardíaco, ¿ah? Mira pues lo que dice la Biblia, versión al día, Proverbios 24:16. Porque 7 veces podrá caer el justo, pero otras tantas se levantará. Los malvados, en cambio, se hundirán en la desgracia. El malvado es el que no quiere retroceder y entender su condición y regresar a su estado original, amado hermano, donde le pide perdón a Dios. La versión Nuestro Pueblo, siempre en Proverbios 24:16. Mire cómo lee la versión BNP, versión Nuestro Pueblo. Pues aunque caiga 7 veces, el honrado se levantará, mientras que los malvados se hundirán en la desgracia. Eso nos deja a nosotros muy claro, amado hermano. Mire, quiero hacer esta pregunta. ¿Cuántos queremos ser justos en Dios? Bajo ese esquema, si apegamos el contexto de la palabra, nos quedamos metidos en una posibilidad de caer 7 veces. Ahora, quiero ser muy claro. Cuando la Biblia dice, Olguita, el justo cae 7 veces, es porque la Biblia lo que nos está diciendo es que el justo va a ser perfeccionado. No le está a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6, a las 7, te poncha. No. Cuando la Biblia dice 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, es porque lo que Dios está diciendo es que el justo va a ser perfeccionado. Es decir, no estamos diciendo si yo soy justo, obligadamente voy a tener que caer 7 veces en pecado. No, el 7 es un número de perfección. Entonces el justo cae 7 veces. Eso quiere decir que el justo es perfeccionado, pero a través, evidentemente, de la prueba y de la caída. Lo interesante de esto es que aunque el justo cae 7 veces, nunca deja de ser justo para Dios. Aún aquel hijo de Dios que ha caído en el pecado y Dios lo toma y lo saca una vez más del lodo cenagoso con su diestra de misericordia, cuando lo instala la primera vez le vuelve a decir justo. Caído, pero justo. Y vuelve a caer la segunda, la tercera, la cuarta. David cayó 7 veces en su proceso de perfeccionamiento, porque el 7 es el número de la perfección. Entonces aquellos que anhelamos ser perfeccionados y llegar a ser justos como nuestro amado Señor Jesús,
evidentemente vamos a necesitar el proceso de la perfección. Ahora, lo interesante de esto es que caer no únicamente significa, amado hermano, pecar. Ahorita le voy a explicar a usted eso. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice: hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, ¿habrá alguien aquí que peca? ¿Será que hay alguien aquí que alguna vez en su vida ha pecado? Oiga lo que dice la Biblia: abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, hermano, haciendo una anotación a lo que decía el hermano el día lunes, Mauricito, se puede comprender que alguien caiga. Yo ahora, hermano, he quitado ojos de juicio. Y créame que antes Dios me trató de una manera tan dura, porque, hermano, era viendo, señalaba mucho. Hasta que un día me hizo aterrizar la cara, hermano, y entendí que la misericordia de Dios es más grande que el juicio. Y que sobre todo juicio triunfa la misericordia. Eso dice la Biblia. Dice la versión Dios habla hoy del año 2002. David mismo habló de la dicha. Mire cómo dice Romanos 4:6. David mismo habló de la dicha de aquel a quien Dios acepta como justo, sin tomarle en cuenta sus hechos. David había sido perdonado. David conoció el proceso de la perfección, hermano. Y cuando la Biblia examina a David, mire, por eso es que es importante entender, Lepe, el contexto completo de la palabra, porque la Biblia dice 7 veces cae el justo. Pero usted tal vez podría pensar, el justo cae 7 veces y, por ejemplo, ¿cuál es el pecado más inmediato que a usted le viene a la mente cuando piensa en alguna de las faltas del rey David? ¿Cuál es de lo primero que le viene? Apóyeme, ayúdeme. Adulterio. Y nosotros pensamos que como 7 veces cae el justo, seguramente David se tuvo que haber revolcado con 7 mujeres. Pero cuando la Biblia dice 7 veces cae el justo, está hablando de condiciones de corazón que no necesariamente está circunscrita una caída a la otra. Es decir, para entender que David cayó 7 veces, y usted dice, bueno, si David cayó 7 veces, y lo que primero me acuerdo es que David falló con Betsabé, quiere decir que deberán de haber otras 6 mujeres con las que David tuvo que haber estado. Porque 7 veces cae el justo. Entonces caer no implica reincidencia únicamente, sino que las caídas de David fueron en diferentes facetas, amado hermano, que él debió de permitir tratar en su vida para ser perfeccionado por Dios. Una de ellas, evidentemente, fue el adulterio. Pero las otras 6 no fueron adulterio, aunque la Biblia dice que 7 veces cayó David. Mira, pues vamos hacia adelante. David no podía hablar de la dicha sin antes haberla experimentado. Uno tiene que experimentar la misericordia de Dios, hermano, para después poderla vivir y darla. Nadie da lo que no tiene. Entonces, para uno poder ser un extensor de misericordia, seguramente tuvo que haber sido primeramente un receptáculo de misericordia. Es decir, uno tuvo que haber experimentado la misericordia de Dios, hermano, pues para poder ser misericordioso. Lo que David está diciendo es que a pesar de haber caído, Dios le había perdonado y le había levantado. Por eso le había llamado justo a David. Porque aunque David había sido perfeccionado en esas 7 caídas, él había entendido, amado hermano, que su dependencia era siempre de Dios. Y como Dios le había perdonado, lo llevó a la dimensión del justo David, porque permitió que Dios tratara con su vida
y le formara en el proceso del perfeccionamiento. Por eso es que la Biblia dice 7 veces cae el justo. Esto quiere decir, el justo va a ser perfeccionado en la caída. Pero cuando habla de la caída, no está hablando necesariamente, aunque podría ser, mas no necesario, de una reincidencia de pecado, lo cual en David no se marcó, pero cayó 7 veces. Mire pues, la primera caída de David no fue Betsabé. La primera caída de David está descrita en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 15, versículo 13. Mire, esta es la primera vez que David cae, y tal vez usted ha pasado de largo, y vamos a identificar algunas de estas cosas para ver si eventualmente alguna de ellas no somos nosotros, no nos identificamos. Puesto que no llevasteis la primera vez, el Señor nuestro Dios estalló en ira contra nosotros, ya que no le buscamos conforme a la ordenanza. Usted sabe que la Biblia declara acerca de los 2 desfiles de David. ¿Cuántos hemos estudiado los 2 desfiles de David? La diferencia entre uno y otro desfile es que uno se hizo en el orden de Dios y el otro se hizo con alegría y con júbilo, pero sin el orden de Dios. Cuando Crónicas habla acerca de esto, mire, esta versión de las Américas que estamos leyendo, note por favor esto. Mirad el cito. La versión de las Américas, cada vez que usted encuentra la versión LBLA, usted va a encontrar que todo lo que está escrito acostadito, en letra cursiva se le llama, son todas aquellas palabras que fueron agregadas al contexto original solamente para, en algunos casos, darle sentido a la oración. Pero no aparecen en el original hebreo, no están. Por ejemplo, esta Primera de Crónicas, capítulo 15, y mire cómo le cambia el sentido completamente a todo. Puesto que no la llevasteis, dice la versión LBLA normal, mira Pedrito, puesto que no la llevasteis la primera vez, el Señor nuestro Dios estalló en ira contra nosotros, ya que no le buscamos conforme a la ordenanza. La primera vez, cuando hubo mortandad a causa de que el arca iba a caer y alguien metió la mano, y dice la Biblia que fue fulminado en el acto. Pero cuando nosotros leemos, mira Jenny, cuando leemos Primera de Crónicas 15:13 y le quitamos las cursivas que le puse en azul, mire cómo lee. Puesto que no la primera vez, el Señor nuestro Dios estalló contra nosotros, ya que no le buscamos conforme a la ordenanza. Esto es bien delicado, amado hermano, porque cuando nosotros leemos el contexto en la versión de las Américas, entendemos que David estaba dejando entrever, note por favor, mira Carlitos, puesto que no la llevasteis. Pero el original dice, puesto que no la primera vez. Entonces cuando le agregan las cursivas de la llevasteis, lo que está de alguna manera intentando hacer ver esa versión es que el error estaba en aquellos que estaban llevando y portando la presencia de Dios. Entiéndase, los que llevaban el arca. Note esto por favor. Pero cuando examinamos el contexto original, vemos que el reclamo de Dios no era sobre la congregación. No aparece la llevasteis, sino que el reclamo de Dios venía directamente sobre David, no sobre la congregación. Porque el original nos deja entrever que la negativa, Pedrito, fue de Dios al ministro. ¿Por qué? Porque de alguna manera, amado hermano, el ministro no le había dado las instrucciones claras y objetivas al pueblo de lo que debía de hacer.
Entonces el pueblo, si usted lee el contexto de la palabra, el pueblo estaba feliz, el pueblo venía en fiesta, traía el arca, aleluya. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Y el pueblo y en eso dice la Biblia que tropezaron. Ministerios Ebenecer te invita a sus reuniones. Los días miércoles a partir de las 9 de la mañana, culto de damas. Miércoles a partir de las 19 horas, doctrina. Sábados, 16 horas, reunión de jóvenes. Domingos a partir de las 9 de la mañana, culto general. Y el primer domingo de cada mes, Santa Cena. Pero el pueblo venía en algarabía, el pueblo venía feliz, el pueblo venía alegre, el pueblo venía celebrando. Cuando usted lee el contexto original en Crónicas, usted puede encontrar que el pueblo traía celebración. El pueblo venía happy, contento, pero no sabía que venía desordenado. Porque David había recibido instrucciones claras de Dios de cómo él debía de transportar el arca del pacto. El único responsable de que hayan tropezado los sacerdotes, los bueyes nuevos, y un sacerdote mete la mano, era culpa de David. Y dice la Biblia, amado hermano, que el pueblo venía encendido en algarabía. Pero Dios no se agradó del primer desfile de David, porque dice que cuando Usa metió la mano, cayó fulminado. Usted sabe que ese desfile sucede en una segunda oportunidad, pero ya bajo las instrucciones y la guianza de Dios. Entonces la primera caída de David, amado hermano, fue precisamente cuando de alguna manera él no entendió la dirección de Dios para trasladársela al pueblo. Y el pueblo celebraba y el pueblo estaba feliz, pero David había fallado, es decir, se había encendido la ira de Dios en contra del pueblo a causa de que David no había sabido darle instrucción clara al pueblo de cómo transportar el arca del pacto. Es decir, el ministro no les había dicho cómo es que se llevaba la presencia de Dios. Puesto que no la llevasteis, o sea que David lo que estaba haciendo es lavándose las manos delante de Dios, echándole la culpa al pueblo por algo que él no había podido dirigir correctamente. El único responsable era el propio David. El pueblo llevaba el arca con alegría, pero no sabía que a pesar de que estaban llevando la presencia de Dios con alegría, la estaban llevando desordenadamente, porque el ministro que les debía de haber dado la instrucción no se las había dado. Y la ira de Dios se encendió en contra del pueblo. ¿A causa de qué? A causa de que David no había trasladado las instrucciones exactas y claras de cómo se debía de llevar la presencia de Dios. Esto sería algo así, amado hermano, como ver que un hermano caiga y uno como pastor no poder tener la entereza de decirle: mira, mijo, esto que estás haciendo está incorrecto. Vos estás viniendo y estás levantando las manos a Dios y estás clamando y pidiéndole a Dios, pero la manera en la que la estás haciendo es incorrecto, porque aquí levanta las manos, pero allá afuera ya me contaron que tú trabajas de sicario. ¿Es así, mijo? ¿Es así? Sí, pastor. Entonces, una de las responsabilidades del ministro, los hermanos que me miran por la televisión, del ministro, del pastor, es saber decirle al pueblo cómo es que se debe de llevar la presencia de Dios en sus vidas. Aprenderle a decir: mira, mijo, eso que estás haciendo, eso no está correcto, cámbialo por esto y por este lado, dale. Es como decirle: mira, hermano, ya deje de sonarle a su esposa, hombre. Porque si yo sé, mira, hermano,
¿Usted cree que golpear a una mujer es de hombres? Y si uno como pastor se enterara de que a alguno de ustedes le suena a su mujer, ¿cuál debiera de ser la actitud del pastor? Ya le llegaste a contar, ¿verdad? Ahorita te voy, cuando llegues a la casa vas a ver cómo te pongo. El pastor se puede enterar de cosas que deben de ser corregidas en el proceso de cómo llevar la presencia de Dios sobre su vida. Pero si el ministro ve el error y se lo calla para no hacer pasar vergüenza, no, es que si le digo al hermano Randolfito que le deje de estar poniendo los cuernos a la señora, se me va a ir de la iglesia y solo Dios sabe cuánto da de diezmo. Solo Él da la mitad de todo el diezmo de la iglesia. No. Sonale vos, pero ponele almohada en la cara para que no le queden marcas. Así hacen los mañosos, ¿va? Mire cómo es la gente. Es que se aprende de todo, ¿va, hermano? Oyendo. Cuando David entendió lo que significaba transportar la presencia de Dios, debió de haberle dado instrucciones claras al pueblo de cómo se llevaba la presencia de Dios. Esto nos habla de ministros que deben de aprender, o que debemos de aprender a darle instrucción a la gente de cómo es que se vive una verdadera vida cristiana. ¿Cómo debiera de reaccionar uno? Katia, de repente va uno en el carro y de repente pasa por una tienda y voltea a ver y hay un diácono echándose las bravas. Y uno pasa así como pastor, ¿ve? Este no hay modo que chupar. Pobrecito. Que Dios lo ayude. ¿Esa actitud correcta? Eso fue lo que hizo David. David sabía cómo se debía de transportar el arca porque había recibido instrucciones de Dios, pero nunca se las dio al pueblo, y eso provocó que la ira de Dios se encendiera en contra del pueblo. ¿Por qué? Porque a veces como pastores nos hacemos de la vista gorda en ciertas actitudes de ciertas ovejas por no dañarle su corazón, pero eso está provocando que lleven el arca del pacto, la presencia de Dios, la responsabilidad de la presencia de Dios de una manera digna que dé testimonio. Aunque no diga amén. De repente se la toma todo. ¿Y qué hace la hermana en la protesta? ¿Sabe que no hay nada oculto entre hacerla? ¿Y qué hace la hermana en la protesta? Vos si ya viste aquí a tu ovejita que ahí estaba encaramándole una piñata de la... Sí, yo la vez pasada que ya tu aniversario vi que era la que subía el agua al momento. Y ya le dijiste vos que eso no está bien. No, hombre, vos que no se le puede decir a la hermana porque vieras qué carácter más feo. Se enoja y rapidito amenaza con que se va a la iglesia. Y como este pastor es manso y humilde de corazón, bueno, hay que Dios se lo muestre. No, si no es que Dios se lo muestre, la responsabilidad del pastor es saberla pastorear. Entonces David no supo girar instrucciones y esa fue su primera caída. 7 veces cae el justo. La primera caída de David no fue haberse acostado con Betsabé. La primera situación de David no fue haber sido lo suficientemente sabio para darle instrucción de corrección al pueblo, de cómo se debe de llevar. ¿Qué es el arca? ¿Qué tipifica el arca del pacto en nuestras vidas? La presencia. Usted para llevar la presencia tiene que ser digno. No puede andar llevando la presencia de Dios, amado hermano, y lo que quiera. Usted póngale el nombre, le doy su creatividad. Eso quiere decir que los pastores, cuando nos damos cuenta de las cosas, nuestra responsabilidad es decírselas, o corremos el peligro de que Dios se encienda en ira en contra del pueblo
¿Y de quién va a ser la? ¿Ya vieron, pecadores? Porque ustedes están pecando, es que estamos así, la iglesia está de esta manera por ustedes. Póngale pausa si la cabeza es usted, señor pastor. Póngase los pantalones, ¿verdad? Y agarre la responsabilidad. Y si hay que decirle al que es blanco, blanco, y al que es negro, negro, dígaselo, que si se enoja, pues su problema, porque usted está haciendo su labor de edificar. Adorar a Dios. Mis hijos, dejen de oír música del mundo. Iglesia, dejemos de oír música del mundo, porque a Dios no le gustan las mezclas. Si usted lo quiere hacer, ese ya es su problema. Yo ya le dije, hermano, eso no es llevar dignamente la presencia de Dios en su vida. Corre el peligro de caer. Adorar a Dios de una manera incorrecta es caer. Mi hermano, los jóvenes de la alabanza debieran de estar consagrados para el servicio del templo. Pero se ve dentro del pueblo de Dios jóvenes que ministran el domingo en el altar y el sábado en la noche están ministrando en monoloco, tocando el bajo, la batería. A mí me pusieron en este altar a ser un representante de la misericordia de Dios sobre su vida. Y como representante de la misericordia de Dios sobre su vida, tengo que decirle, deje de pecar. David pensó que la culpa era del pueblo, que se había caído. Es que como tropezaron los bueyes y el otro buey también metió la mano. Mire, que eso es una figura bien difícil. Cuando los bueyes tropiezan, siempre hay un listo que quiere meter las manos. Cuando hay problemas en la casa del sacerdote, siempre hay un listo que quiere juzgarlos. Tropezaron los bueyes a causa de los sacerdotes. Quiere decir que cuando un buey, figura de sacerdote, tropieza, todo el mundo quiere poner juicio, y todo el mundo quiere poner palabra, y todo el mundo quiere poner su criterio. Eso es figura del que metió la mano cuando el arca estaba cayendo. Porque cuando los bueyes tropiezan, nadie tiene derecho a meter las manos. Nadie. Y hay de aquel que con ciega locura sus manos pretenda meter. Porque el que meta las manos corre peligro de muerte. Pues el hermano, eso se lo dejo, hermano, como un conocimiento y un acervo. Porque a veces cuando un sacerdote falla, todo el mundo quiere opinar. Pero no, aquel no sabe que el que opina sobre los bueyes que tropiezan corre el peligro de morir si mete las manos. No se mete en la vida ajena de los bueyes. Consejo: meta las manos y corre el peligro de morir. Está cardíaco, hermano, todo por el mismo precio. Pero David es fuerte. David sabía cómo llevar la presencia. ¿Por qué no se la dijo al pueblo? ¿Por qué no se lo dijo al pueblo? Y todavía, y contimás, Pedrito, porque ustedes la llevaron incorrectamente. No, si no eran ellos, era él. El ministro, mi hermano, si uno de ministro tiene que andar así, hermano, una cáscara de banano, párela, una de plátano, señor, un pedazo de coco, ay, ay, ay. Las ovejas. Si dice la Biblia que el justo difícilmente. Entonces, no es correcto ver que si alguien del pueblo tiene una actitud incorrecta, uno como sacerdote, delegado de Dios, no le pueda decir en dónde está caminando mal. Mira, ejemplos, ¿verdad? Mira, mija, mira, Manuelita, tu vida para mí es una bendición, mija. Dios bendiga los 9, 10 años que tenés conmigo. Pero hoy es bueno que empieces a venir temprano a los cultos. Calladito, en privado, en confianza, entre amigos. Alguien le tiene que decir
deja de venir tarde. Ay, déjenla, pobrecita. Ay, que Dios le hable. No, háblele usted, porque su pastor es usted. La oveja tiene que dejarse guiar. Mira, me contó tu esposa que anoche llegaste con chevechita. Ya deja de chevechita, porque chechube a la cabeza. Si uno de pastor lo ve y no lo corrige, cae en la primera caída de David, porque no supo ejercitar su autoridad de lo que Dios le había dado. Y eso llévelo al contexto familiar. ¿Conoce usted los problemas en casa de su esposa y de sus hijos? Corríjaselos. No vaya a ser que Dios lo tome como caído por no dar las instrucciones donde debe de darlas y de corregir donde debe de corregir. David se quería lavar las manos y diciendo, ustedes, mire muchacho, por ustedes se cayó. No. En el contexto original, las cursivas no aparecen y la reprensión no es a los que la llevaban, sino era David, porque David no supo guiar a su pueblo como debía. Es decir, no le supo decir, muchacho, no vayan a meterla. Mire, este clavo que tengo yo con la pastora, le dijo David, ¿verdad? Porque la Betsy apareció por ahí. No se metan, muchachos, no se metan, porque si meten ustedes las manos en ese clavo de nosotros, se pueden morir. Metieron las manos, se murieron. No, es que, porque mire, hermano, no todos erran, pues, no todos erramos. Y el pueblo, ¿sabes cuál es el clavo? El pueblo ni sabía, el pueblo venía contento. Saúl mató a David, David a sus diamantes, y el pueblo se regó. ¡Qué alegría! Se cae el arca, cuidado. Como que era el guardaespaldas, ¿va? Consejo de Dios: cuando mire usted un buey que tropieza, entiéndase ministro, no meta nunca las manos, corre el peligro, mire, de que la presencia de Dios lo fulmine. Cuando un buey tropieza, nadie debe de meter las manos. Después David se alegró. David terminó siendo conforme al corazón de Dios. Y este pobrecito en la primera del cambio se chicharronó, hermano. Porque usted sabe que el arca del pacto lo que desprendía era demostrado altas irradiaciones de electricidad. Cuando lo tocó, pastor, está en el error, yo voy a ser el que salve la situación. Yo soy el líder que va a sacar a esto del clavo. Caer no es irse a chupar. Caer no es irse a drogar. Caer no es ir a adulterar, no es ir a fornicar. Únicamente cuando uno no obedece la voz de Dios de la manera que Él ha establecido, uno corre el peligro de estar caído por desobediente. Y mire lo sencillo: llevar la presencia de Dios. Llevar la presencia de Dios es figura del testimonio. Gloria a Dios. Hermano, la idea de este mensaje es poder entender que tenemos debilidad y que si los justos que describe la Biblia tuvieron su proceso de perfección, no se esté autocondenando. A veces somos muy duros con nosotros mismos y nos marcamos un paso que no permite el desfase a la izquierda, a la derecha, y eso provoca muchas veces que la condenación venga a nuestras. No, es que siempre lo mismo, pastor, mire, es que yo no sé qué me pasa. Qué bueno, pero no deje que el acusador venga sobre su vida. Es bueno entender que tenemos una talla que dar, pero no le dé entrada al enemigo, hermano. Tú y yo necesitamos ser perfeccionados. El no llevar la presencia de Dios dignamente, mis hijos de la alabanza, tomen eso en cuenta, por favor.
Tomen eso muy en cuenta para su vida espiritual, hoy y siempre. Dios aborrece las mezclas. ¿Dónde están los jóvenes de la alabanza? Dios aborrece las mezclas. Y tengo que decírselos, como tengo que decírselo a toda la iglesia. Hermano, busque la santidad, porque sin ella nadie verá a Dios. Ministerios Ebenecer te invita a sus reuniones. Los días miércoles a partir de las 9 de la mañana, culto de damas. Miércoles a partir de las 19 horas, doctrina. Sábados, 16 horas, reunión de jóvenes. Domingos a partir de las 9 de la mañana, culto general. Y el primer domingo de cada mes, Santa Cena. Desde Guatemala en Centroamérica, Iglesia de Cristo, Fortaleza de Sion, Ministerios Ebenecer, presentó Tiempos de Refrigerio. Esperamos que el consejo de la palabra haya sido de bendición para tu vida y la de tu familia. Para ponerte en contacto con nuestro ministerio, escríbenos o llámanos. Donde tú estás, fluye salvación. Quiero más de ti. Hasta la próxima.